decir, son palabras y más palabras. Entonces también me preocupa porque yo voy a hablar, entonces yo voy a decir palabras. Entonces, pero en el fondo mi preocupación es cómo pueden nuestras palabras, nuestros textos, nuestras teorías, nuestras doctrinas estar en relación con los hechos, con nuestras prácticas, con lo que hacemos. Si eso no acontece, o sea, si no hay encuentro entre lo que decimos, entre nuestras teorías, entre nuestras doctrinas y lo que vivimos, es como decían los antiguos, para decirlo de forma elegante, flatus vocis. Es vacío, es vacío. Algo que no tiene consistencia. Entonces, por eso, lo que voy a decir también está muy en consonancia con lo que hacía como reflexión Monseñor Chomalí. No nos pusimos de acuerdo, pero hay van a haber muchas coincidencias, muchos acentos muy semejantes. Y eso es porque yo creo que justamente el espíritu está suscitando hoy día en la Iglesia, así lo experimento yo también, un profundo proceso de renovación y de cambio. Y por eso yo he titulado esta presentación como la Iglesia y su renovación a la luz de la Lumen Gentium. Quiero tener como referencia fundamental, que es lo que se me pidió, la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, pero quiero mirar también la Lumen Gentium desde el proceso eclesial que estamos haciendo. Y ese proceso eclesial creo que tiene como nota característica distintiva un llamado muy hondo que estamos experimentando hacia la renovación. Este proceso de renovación y conversión de la Iglesia, uno podría decir, pero a ver, ¿de dónde sacaron esta cuestión ahora es una nueva onda, una nueva moda? Esto es una onda de Francisco. ¿De dónde viene esto que ahora se está hablando tanto, ¿no es cierto?, de esta temática? Uno puede decir, bueno, no es una nueva onda, no es una nueva cuestión. Esto está al centro de lo que dice del Vaticano II, al centro del Vaticano II. Para recordar simplemente algunos textos, por ejemplo, la Lumen Gentium número 8, donde se nos dice, para que tenerlo como referencia, ¿no es cierto?, una referencia general, se nos dice en la número 8 que la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, es decir, a todos nosotros, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. ¿Sí? Avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. Nos tenemos que preguntarnos entonces qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es avanzar por la senda de la penitencia y de la renovación? Si es que eso está al centro, pues según lo que dice el Concilio Vaticano II, no es por favor lo que estoy diciendo yo, lo que dice el Vaticano II. Avanzar constantemente por la senda de la penitencia y de la renovación. Entonces, a mí el Padre Mauricio me pidió que yo fuera poniendo preguntas, ¿ya? Entonces no van a estar todas al final, sino que van a ir estando también en la exposición que voy a hacer, y algunas van a ser más espontáneas y otras que la he ido escribiendo también a lo largo de la exposición, para que por favor tengan la movilidad de ir anotándolas también y para que las podamos ir conversando y discutiendo. Pero ahí hay una pregunta obviamente central. Bueno, y en el número 15 se habla de un modo también semejante, en la misma Lumen Gentium. Yo digo para tomar como foco la Lumen Gentium, uno puede tomar una serie de otros textos, ¿ya? Pero dice en el número 15, cuando se habla por los vínculos de la Iglesia con los cristianos no católicos, dice, para conseguir esta comunión, dice la Iglesia Madre, una idea también que hablaba o insistía también el Monseñor Chomalí, la Iglesia Madre no cesa de orar, esperar y trabajar, y exhorta a sus hijos a la purificación y renovación. Y aquí viene un punto que es central, para notarlo así,
Fíjense que dice, exhorta a sus hijos a la purificación y renovación. Entonces dice, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué renovarnos y purificarnos? Una gran posibilidad, y que es un gran temor que yo creo que estamos viviendo, o que muchos vemos, respecto, insisto, primero de uno mismo, pero también de otros, es que esta renovación, esta purificación, sea un ensimismamiento, sea un volverse sobre sí mismo, para ser mejores, para vernos, para ganar credibilidad, para pararnos mejor en el mundo, para posesionarnos mejor en la sociedad. Y ese no es el sentido de la purificación, de avanzar por la senda de la renovación y de la conciencia. Esa no es la finalidad. La finalidad, según Lumen Gentium número 15, dice: exhorta entonces a sus hijos a la purificación y renovación, a fin de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la Iglesia. O sea, de lo que se trata es que resplandezca la luz de Cristo. ¿Quién es la luz de Cristo? ¿Quién es la luz del mundo? Eso así parte de Lumen Gentium. Por eso se llama la condición Lumen Gentium, luz de la gente. ¿Quién es la luz de la gente? Cristo. O sea, de eso se trata. De cómo, entonces, la Iglesia, nosotros, la comunidad creyente, permite, posibilita, contribuye a que resplandezca la luz de Cristo en la historia. Esa es la pregunta. O cómo lo impedimos, lo dificultamos, oscurecemos esa luz. Pero es la luz de Cristo, no es nuestra luz. Entonces la purificación o la renovación no es para que nosotros estemos mejor, sino que es para que ese ser mejores, ese vivir más en la presencia, en la santidad de Dios, es justamente para que esa luz de Cristo resplandezca entre todos. ¿Cómo estaba? No se notó que llegó tarde. Es amigo, eso le he hecho esa talla así. Bueno, la purificación, ¿no es cierto?, es también el tema, recuerdan de lo que aquí ya todos somos gente adulta, ¿se acuerdan del jubileo del año 2000? No está hace tanto tiempo, ¿no es cierto? Y no sé si lo recuerdan bien, pero a mí me impactó mucho. A mí me impactó mucho la valentía del Papa Juan Pablo II para llamar a toda la Iglesia a lo que se llamó esa purificación de la memoria. ¿Se acuerdan de ese acto precioso, muy, muy bonito, muy solemne que se hizo en la catedral, en la Basílica San Pedro, en donde la Iglesia pide perdón por las culpas del pasado? ¿Se acuerdan de esa? Fue un hecho muy, o sea, no sé, yo lo encontré muy impactante. Fue primera vez en la historia, y eso el Papa recibió sus críticas, etc. Primera vez en la historia que la Iglesia, en un acto solemne de esa naturaleza, pide perdón por las culpas del pasado. Y las nombra. Y las nombra con todas sus letras, como decimos nosotros. Con todas sus letras. Pero fíjense que esa purificación de la memoria, que era una invitación que se hacía en Roma, pero era para que en cada Dios, en cada iglesia particular, en cada país, se hiciera algo semejante. Y también nosotros la tuvimos en Chile, en Santiago, también hubo ese acto solemne donde nosotros también como iglesia pedíamos perdón. Pero todo usted, mejor que yo, como usted, aquí a lo menos los sacerdotes, ¿no es cierto?, que ministra el sacramento de la reconciliación, saben que el pedir perdón, ¿no es cierto?, es un momento, la petición de perdón es un momento en un proceso de reconciliación, ¿no es cierto? Y que ese proceso de reconciliación tiene un momento de arrepentimiento y tiene un momento también ese proceso de reparación. Por eso en esta purificación de la memoria se decía, para que nunca más. ¿Se acuerdan de esa frase? Se pedía perdón y eso, para que nunca más suceda eso. Entonces, yo diría, miremos entonces nuestra existencia personal, nuestra existencia comunitaria, nuestra existencia institucional, en los colegios, en las universidades, en los hospitales, en todas nuestras instituciones,
Bueno, ¿dónde están, ¿no es cierto?, esos signos de conversión, pero para que nunca más se repitan, ¿no es cierto?, aquellas cosas que han oscurecido la luz de Cristo? Entonces, la renovación y conversión de la Iglesia no es una novedad en el sentido de que mire una onda que se está apareciendo. Aparecía, no se preocupen, yo no voy a leer todos estos números porque no alcanzamos, pero los dejo ahí. Y me aparecía, es un tema transversal, aparece en toda la encíclica, perdón, en todo el documento de los obispos aparecía. Y muy fuertemente, especialmente en los números 365 a 372, donde se habla de la conversión pastoral. Yo recomiendo ver entonces en detalle, probablemente ustedes ya lo han hecho varias veces quizás, pero leerlo de nuevo desde esta clave, desde esta mirada. ¿Qué implica, qué significa para nosotros esta conversión pastoral, esta renovación honda a fin de que ilumine la luz de Cristo? Bueno, el Papa Francisco, como lo ha reiterado también Monseñor Chomalí, ha sido un gran tema el momento de su ministerio, de su pontificado, el invitar a la Iglesia una y otra vez a esta, él le llama también, acá en la Evangelii Gaudium, le llama una conversión misionera. Uno dice, bueno, es lo mismo que pastoral. Sí, es lo mismo en el sentido más profundo, pastoral es misionero, ¿no es cierto? Pero también tiene como un matiz, tiene como más claramente se indica que de alguna manera que la conversión está en función de la misión. La conversión es un momento, por decirlo de otra manera, es un momento dentro de lo que es el proceso misionero. Es como, no es que sea un antes o un después, sino que pertenece al mismo hecho de anunciar el Evangelio, esta renovación permanente. Estar en permanente proceso de purificación y renovación. No es que haya simplemente la conversión misionera, significa, por eso es un estado, es una actitud, es un proceso que debemos hacer una y otra vez. Pero por otro lado, uno dice, están todas estas razones, por decirlo así, teológicas, que uno las tiene obviamente que, además, si uno se pone a mirar estos textos, tienen todos sus antecedentes bíblicos y en la tradición de la Iglesia, pero uno dice, además de todos estos antecedentes propiamente doctrinales, teológicos, magisteriales, uno dice, la conversión y renovación de la Iglesia también está exigida por nuestro tiempo. Es decir, está exigida por el contexto histórico, cultural en el cual nosotros nos movemos y que nos pide cambiar. Monseñor Chomalí puso varios ejemplos de cómo muchas de las cosas que hacemos, cómo muchas de las cosas que decimos, etc., a veces ya no tienen eco, no son escuchadas, no son acogidas, no se entienden a veces. No se entienden. Entonces, ¿cuáles son los lenguajes? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuál es el anuncio del Evangelio? El tiempo tiene exigencias nuevas que nos invitan también a esta renovación. Yo quiero poner en un foco, en uno también de los temas que también planteó el señor Chomalí, es como el contexto de la Iglesia, principalmente como una cesura, una división, una escisión entre la modernidad y el catolicismo en particular, pero uno puede leerlo más ampliamente en el fondo en el tema de la religión. ¿Dónde está, uno diría, una gran aspiración de los hombres y mujeres de nuestro tiempo? Uno podría decir, es toda la reivindicación de la autonomía y de la libertad. Hoy día pareciera que de ahí no podemos pasar. Autonomía significa tener es gobernarse por sí mismo, es tener la ley en sí mismo, no de un otro, no de fuera. Es el gran anhelo de la Ilustración, bueno, no puede decir de siempre, del hombre, pero uno dice, la Ilustración va a poner social o va a impulsar socialmente, ¿ya? El hombre, la mujer, la sociedad, se rigen por sí mismas, no por algo, digamos, externo. ¿Sí? La ley, no viene de fuera, sino que se encuentra en sí mismo, se da por sí mismo.
Y en ello juega un rol fundamental la razón. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, Kant va a invitar a pensar por sí mismo, a actuar por sí mismo, no a actuar por lo que otros me dicen, por lo que otros me piden, por lo que otros me ordenan. Como dice el adolescente, ¿no es cierto?, yo pienso lo que yo quiero, yo hago lo que yo quiero. Bueno, si quieren, tiene que ver con algo de esa actitud de actuar por sí mismo. Yo no quiero que me anden diciendo qué tengo que pensar, qué tengo que decir, qué tengo que hacer. Y bueno, y a uno le guste o no le guste, pero eso está muy hoy día en la conciencia colectiva. Las personas reivindican su propia autonomía, que si eso es bueno, que si eso es malo, que eso tiene riesgos, que eso tiene todo lo que... Pero eso es lo que se ha llamado, se denomina una aspiración a una mayoría de edad. Queremos ser tratados como mayores de edad. Entonces, si hay alguien que a mí voy a una misa y el párroco me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, pero mira, está muy bien, me diga lo que quiera, pero la verdad es que este trato no es el que yo busco. No, yo no ando buscando que me digan qué quiero hacer. Ahora, hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta que le digan que no le gusta pensar por sí mismo, porque es riesgoso pensar por sí mismo. Es riesgoso hacerse cargo de la propia libertad y autonomía, es muy riesgoso. Yo prefiero excusarme, decirme, no es que mi hermano grande me dijo. ¿Se acuerdan cuando uno hacía una tontera, una embarrada, ¿cierto? Y después le decía, bueno, es que mi hermano me dijo. Eso no se puede. Yo no puedo actuar ni vivir así, porque me lo pidieron, porque me dijeron. Hay un momento de la libertad. Bueno, y esto muy rápidamente, porque esto nos puede llevar a muchas cosas, a muchas consideraciones, pero esto se ve en todos los campos uno puede pensar en todos los campos en la ciencia. Las ciencias reivindican esa autonomía y esa libertad para operar, para pensar. Esa autonomía, esa reivindicación de la ciencia, obviamente, cuando es legítima, cuando está, digamos, orientada hacia sus propios principios, bien, eso es lo que es la legítima autonomía del conocimiento y la investigación, la Iglesia también obviamente reconoce. En el campo de la política lo mismo. Piensen que hasta hace no muchos años, si uno mira la historia, era la Iglesia la que decía por quién había que votar, la Iglesia hasta manejaba determinados procesos electorales. Hoy día, aunque quisiéramos hacerlo, nadie nos pesca, como se diría, no tendría éxito esos procesos. La gente decide por sí mismo. Uno puede decir, mire, que para votar ustedes tienen que orientarse por esto, y poco menos nos falta decir por dónde tienen que poner la rayita, pero ya eso no importa, me interesa, no se escucha, no se oye padre. En el campo de la filosofía, uno puede decir, bueno, cómo el pensamiento filosófico, desde hace mucho rato también reivindica esa autonomía, no ser una disciplina supeditada a la teología, no ser una disciplina que en el arte, y así uno puede, seguirlo rápido esto, pero simplemente para evocar. En el campo moral, uno lo ve en todas las discusiones. Aquí en el museo justamente Chumaní podría dar muchos ejemplos, su especialidad de cómo en todos los temas en que también la Iglesia ha estado involucrada en las discusiones, en las propuestas, hay unas dificultades muy grandes para poder escuchar, entender el planteamiento de la Iglesia, pero particularmente cuando este planteamiento aparece como algo impositivo, cuando aparece como algo dogmático, cuando aparece algo que no es dialogante, cuando aparece algo que es tomado de un modo que no invita a los otros a asumir sus propias responsabilidades, En el campo de la economía, una sola frase: negocios son negocios. O sea, listo. Cualquier otra consideración no corresponde. Acá lo que prima es la lógica, es una autonomía de la ciencia económica, una autonomía del trabajo que, digamos, saca del campo de consideración esa perspectiva. El campo de las comunicaciones, más o menos lo mismo. Hoy día uno ve que justamente todos los medios de comunicación y los medios que disponemos, las comunicaciones permean toda la realidad, independientemente de donde uno se encuentre, a través de los WhatsApp, de los Twitter, de las redes sociales. Hay un campo de opinión, de comunicación, que se expresa autónomamente, libremente, que hace más fundamentalmente esa relación. Y bueno, y la religión, lo voy a decir para terminar, lo mismo.
Lo mismo. En la religión opera la misma lógica. Al punto, como también algo decía Monseñor Chumalí, al punto que de repente incluso se ha privatizado. Yo no digo que esto sea privatización necesariamente, pero digo, llevado a un extremo puede ser también un proceso, o eso está a la raíz también de procesos privatizadores, individualistas, ¿no es cierto? Entonces la religión también nos hemos vuelto en un extremo muchas veces también individualista, pero en el campo religioso uno no ve, pero las personas, ellas determinan que eligen de una religión o de una determinada propuesta y que no. Entonces yo puedo ser, por ejemplo, un devoto muy, digamos, muy devoto de San Sebastián, por ejemplo. Entonces voy a Yumbel y voy todos los años a Yumbel. Eso es parte de mi religiosidad, de mi sentido de la fe. Pero como también decíamos, eso no significa que sea seguidor de las enseñanzas del arzobispo de Concepción, no significa que vaya a la misa, no significa... Yo tomo eso, yo vivo eso. Y yo me contacto o me relaciono con la religión católica en ese punto. Y quizás en otros aspectos tengo otra nexo, otras miradas, tengo esta mirada también, la religión muchas veces también como desde la propia autonomía, desde el propio principio personal. Uno podría pensar, no es esta misma cesura o esta misma distancia que se ha producido un gran signo de los tiempos. ¿Y por qué digo distancia? No digo que la búsqueda de autonomía, entiéndanme bien por favor, que la búsqueda de autonomía y libertad sea algo negativo, sino que en esta búsqueda muchas personas, y se puede ver como una situación cultural, muchas personas y grupos sociales o la cultura se ha ido escindiendo de la experiencia de la fe. Esto tampoco lo que estoy diciendo es tan novedoso. Recuerden que Pablo VI, el Evangelio Anunciante, decía el drama de nuestro tiempo, decía, es la separación entre la fe y la cultura. Si quieren, todos esos ámbitos que indicábamos, como la ciencia, la filosofía, la política, todo eso puede ser como ese amplio gama de la cultura, y al centro de ella esta búsqueda de autonomía y de libertad, no tocan con la experiencia de la fe en muchas personas. No se encuentra. ¿Por qué? ¿La fe es contraria entonces? La pregunta, ¿la fe es contraria a la autonomía y la libertad? Ser creyente y ser católico implica, ¿no es cierto?, ser dogmático. Ser católico significa ser una oveja a la que la mandan y le dicen todo lo que tiene que hacer, pensar, decir. Ser católico significa o implica renunciar a las propias búsquedas personales, colectivas, con otros de un mundo mejor, más justo. ¿Qué pasa? Que las personas no reconocen en nosotros esa luz de Cristo que ilumina la existencia, que ilumina los distintos ámbitos de la cultura. Uno dice, ¿cómo esa distancia entre iglesia y sociedad moderna plural representa entonces uno de los grandes desafíos para la fe y de la iglesia? ¿Cómo responder a esta censura, a esta distancia entre cristianismo y posmodernidad? Uno es un rechazo global, ¿ya? Así como muchos rechazan globalmente a la iglesia como grande, nosotros hacemos lo mismo, nosotros rechazamos la cultura. Esta cultura hedonista, esta cultura consumista, esta cultura individualista, esta cultura, y muchos de nuestros discursos es eso. O sea, no tenemos cero empatía, por lo que ha dicho tantas veces el Papa Francisco. No escuchamos, pero escuchar significa escuchar, no es un acto biológico, es un acto también espiritual, psicológico. Escuchar es ponerse en el lugar del otro, es decir, es empatizar con el otro, es amar al otro. Pero si yo siempre estoy en la actitud del amenazado,